Entonces, esta serie que vamos a tratar en junio, en estos 2 siguientes reuniones que tenemos, junto con los podcasts, vamos a referirnos a este tema que le hemos puesto de esta manera: digno. Y en esta serie de digno queremos hablar de adoración y alabanza. Ahora, la forma de que vamos a entrar al tema es justamente, de alguna manera, desmarcándolo del monopolio de la música. Eso significa que vamos a hablar de adoración y alabanza en la esencia de los conceptos bíblicos que están revelados para entenderlos. ¿Por qué? Porque hay un sentido de monopolizar de que la adoración es el rato de música o el rato de cualquier actividad inicial que tenga uno en una reunión. Entonces, eso ha sido para mí interesante porque además soy músico, me gusta la música, disfruto la música y he estado en varios momentos de mi vida, en diferentes lugares o iglesias, a cargo de dirigir el tiempo a la música y lo que sea. O sea, en mí hay un sentir importante por disfrutar ese tiempo, pero al mismo tiempo en esa experiencia he llegado a la conclusión que a veces este tema de la música y el grupo de música y esos 45 hora y media de música suelen ser más una distracción para la adoración que a veces un vehículo correcto. Entonces, como cuando uno le echa azúcar a una receta porque lleva, pero le echa más azúcar de la cuenta y lo termina arruinando. Yo creo que en parte en la cultura cristiana ha pasado eso, ¿verdad? Como algo que es muy bueno y muy agradable que podemos usar, se desborda en un sentido que parece primario y parece demasiado importante. ¿Por qué estoy mencionando esto antes de iniciar con la manera que queremos verlo nosotros? Solo como para poner en contexto. La mayoría de las reuniones dominicales, como las que estamos teniendo nosotros, tienen un formato de 45 minutos hasta 1 hora de música y después unos 45 minutos o 1 hora de enseñanza. Y una vez escuché a alguien decir esto y me parece que tiene toda la razón. Era 45 minutos o 1 hora de teología, porque todavía lo que cantamos tiene un sentido teológico. Y después otra hora de enseñanza. Y un amigo mío decía, a veces hay que dedicarle 1 hora para que la enseñanza desmienta toda la mala teología que cantamos. Entonces era contraproducente además, porque no solo a veces distrae a la gente, sino que las cosas que usualmente, no todas las canciones, pero algunas tienen algunas frases o algunas ideas que uno podría decir, esto es un poco fuera de lo revelado por Dios. Entonces, con esa idea en mente queremos enfocarnos en la idea de adoración y alabanza, y le pusimos digna porque al final de esta serie lo que queremos que por supuesto quede claro es que el único digno de adoración y alabanza es Jesús, es nuestro Dios, y que cualquier cosa que ocupe ese lugar o que se intrometa en esa posición que debe tener en nuestra vida va a distorsionar nuestro concepto de adoración y alabanza. Entonces voy a comenzar bien rápido con un concepto sencillo, rápido, de diccionario, ¿de acuerdo? Entonces usted busca la palabra adoración en internet, en cualquier lugar va a encontrar estas referencias. Adoración es reverenciar a alguien. Reverenciar a alguien es como cuando usted hace así. Ahora que hicieron ¿cómo se llama? La coronación del rey, el nuevo rey de Inglaterra, ¿verdad? La corona. Había gente haciendo estas reverencias, ¿verdad? Que está asociado con alguien que es importante y yo estoy reverenciando, ¿verdad? Tiene que ver con postrarse de una persona que considero que es superior en algún sentido o en alguna manera. Entonces muestro ese sentido de pase usted, de respeto, de honor. Implica honrar a esta persona, indica sumisión, respeto, reconocimiento, admiración, finalmente amor también. ¿Verdad? Esa persona o esa cosa que yo adoro es algo que amo, que aprecio, que admiro, que estoy fascinado por. Ahora, yo quiero que hagamos este ejercicio de adoración. Obviamente queremos aterrizarlo en la persona de Cristo y en la revelación de Dios. Pero si somos honestos, esta idea de adoración lo vemos manifiesto en otro tipo de relaciones y en otras maneras y en otras formas, ¿cierto? Entonces quiero que hagamos esos conceptos sencillos, iniciales,
y ya comencemos a hacer algunas conjeturas de dónde nosotros tenemos este tipo de actitudes. Porque si somos honestos, leemos esto y nos dice, bueno, en nuestra sociedad esto no está reservado para Dios nada más. ¿O sí? No, hay un montón de formas en las que personas o cosas podrían recibir este sentido que nosotros tenemos. Yo puse ahí, la adoración refiere a las cualidades y distinciones del ser que adoramos. O sea, la adoración no puede estar desligada de lo que conoces de este ser, porque en esencia adoras en honor de esta persona. O sea, ¿quién es esa persona? ¿Cuál es el poder que tiene esa persona? Las características y los atributos. Entonces, por decirlo de alguna manera, a menos atributos que conozcas de una persona, menos puedes adorarle. Pues entonces, ¿qué vas a decir? Solo vas a repetir cosas. Algo que usualmente además hacemos con la adoración, ¿verdad? Muchas veces nuestra adoración, volviendo al tema de la música, no son las expresiones genuinas de los atributos de Dios que yo reconozco. Es nada más la letra de una persona que escribió algo y yo lo repito. Indistintamente si yo pienso igual o considero que eso es un criterio propio. ¿Alguna vez usted ha visto una canción que dice, yo no siento así? Como no, eso es demasiado. O yo no estoy en ese punto de expresar eso así. Si usted alguna vez ha sentido eso, es un buen ejercicio. Porque quiere decir que aunque esa es la canción, usted todavía está lejos de que eso sea una realidad en su vida. Usted podría cantarlo, pero de repente lo vas a cantar por cantarlo. Pero no es un atributo que reconozcas, admires, sí, hayas entendido de la persona de Dios. Entonces ya aquí hay un hito importante y es, a más yo conozco esa persona, ese ser al que yo quiero adorar, más genuina es mi adoración. Podría decir más válida o más sentido tiene. Y lo contrario sería que yo necesito ver qué dicen de él para yo repetir lo que Luis dice, lo que Jairo dice y lo que dice respecto a Dios. Entonces ya es como adorar a través de lo que él me dice que Dios es, que se vuelve además un acto impersonal. Es como en lugar de yo ir directamente a hablar con José Pablo, para ella le diga a Pablo, mira, decirle a José Pablo que esa camisa está bonita. ¿Verdad? Se vuelve como un vínculo, que es otra forma en la que vemos a la adoración. Adoro a Dios a través de la reunión, y a través del líder o a través del pastor, pero yo mismo, fuera de la dinámica de reunión, no lo hago. No lo hago en la mañana cuando me levanto, no lo hago en la noche, no lo hago con mis hijos, simplemente no es una experiencia mía, es nada más una adoración sujeta a un evento y a una dinámica y a un rito. ¿Sí están conmigo? Entonces, inicialmente, adoración tiene que ver con esa reverencia que reconocemos de alguien porque le admiramos por sus atributos, porque le honramos, porque le respetamos, porque le amamos. ¿Están de acuerdo ahí? Eso es un concepto inicial. Pero bueno, lo que quiero hacer en estas dos partes, porque vamos a tener esta exposición y la de dentro de 15 días, mi consejo sería que en la medida posible no se lo pierdan, porque aunque hoy vamos a concluir ciertas cosas, el tema en general concluye la siguiente reunión que tenemos, entonces van a quedar como a medio palo, así que si pueden venir hoy 15 sería ideal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el concepto de adoración y lo vamos a ver a la luz de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un buen punto de partida, ¿no? ¿Cómo Dios se revela? ¿En qué momento se revela? ¿A quiénes se revela? ¿Qué les manda a ese pueblo de Israel hacer en torno al tema de la adoración? Es clave porque nos da como un marco teórico de la excelencia, la exigencia, la santidad de Dios y cómo Él pide ser adorado. Vamos a evaluar todo eso, vamos a verlo hoy. Pero en la siguiente reunión vamos a pasarnos a la persona de Jesús en el Nuevo Testamento y vamos a ver qué dice Jesús, el Hijo de ese Dios que se revela en el Antiguo Testamento, respecto a la adoración. Porque Jesús, aquí les voy a pasar, ¿verdad? Un spoiler alert. Jesús va a ser el que redefine la adoración y la forma de la adoración. La redefine en un sentido que si eso no pasa, usted y yo ni siquiera podríamos adorar, para clarificarlo, ¿verdad? Si nos quedamos con el modelo antiguo testamentario, nosotros ni tenemos parte con eso, ¿verdad? Cuando lo vemos en Jesús, vamos a ver un cumplimiento pleno de cómo Dios pide y demanda ser adorado. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en ver el Antiguo Testamento y el pasaje que escogí realmente es casi que todo el relato del Éxodo. El Éxodo probablemente es famosísimo. Si yo digo Éxodo, ¿usted recuerda qué del Éxodo? Moisés, el líder libertador. Un pueblo en esclavitud, gracias bro, y
y todo lo que sucede para que este pueblo que era esclavo de Egipto sea liberado. Todo el Éxodo prácticamente tiene como dos secciones o dos momentos importantes. Uno es este pueblo que después de años, 400 años de esclavitud, José murió, toda una generación murió y ahora el faraón está subyugando a este pueblo, que eran miles, por cierto, no era un grupo pequeño. Entonces, en esa opresión que está viviendo surge la figura del libertador, como Dios llama a Moisés, y le dice, ve e intercede y saca, ¿verdad? Voy a usarte para este éxodo, para llevar de la cautividad de los judíos a la libertad. Hablaba de libertad, dejar la esclavitud y orientarse a la famosa tierra prometida. Todo esto estaba asociado además con la promesa que Dios había hecho en Abraham y en todos estos que llamamos patriarcas, ¿verdad? Entonces es interesante ver estos dos momentos, los judíos esclavizados en Egipto, y el otro momento importante es una vez que salen ahí es los judíos en el desierto y específicamente en un lugar, en un monte que se llama el monte Sinaí. Yo diría que esos son los dos grandes momentos. Es como una película de bajo presupuesto que solo tiene dos escenarios. Como, todo lo que pasa aquí primero y después aquí. No sé, una vez vieron una película de un chaval que está en una casetilla de teléfono público. Era buena. Pero bueno, fue el anuncio. Fue el anuncio. Esos son los dos escenarios, pero son sumamente contrastantes. Les voy a explicar por qué. Porque Dios hace un sinfín de milagros e interviene en la historia de los judíos para sacarlos de esa esclavitud. Pero no obstante, hay una recurrente queja de este pueblo de haber sido liberado, de que mejor estábamos allá comíamos más rico, aquí el otro y aquí allá. Ahora, lo interesante es que en estos dos escenarios Dios se revela, no solo se revela en el sentido de su carácter, que es importante notar eso. La Biblia de tapa a tapa habla de cómo Dios ha tenido siempre la iniciativa de revelarse. Dios no ha estado escondido, el que se esconde de Dios somos nosotros. Dios es un Dios que se revela a su creación y vemos esa intención de revelar su carácter, pero en el relato de Éxodo se revela también a través de la ley. Que hay un pueblo, hay un Dios haciendo todo para que su pueblo salga y redefinirlo fuera de la esclavitud, y Él se revela también a partir de la ley. La ley no solo es esta idea de los mandatos y cosas de qué hacer o qué no. La ley revela la santidad de Dios. Porque lo que la ley revela es que el estándar de Dios es altísimo. ¿Para qué? Para todo, para la convivencia humana, para la relación con Él, para mi relación con otros, para perseverar al pueblo, para preservar al pueblo más bien, y para tener la condición con la que Dios recibe la adoración. Entonces ya esto es interesante porque para mí resulta sumamente interesante ver la actitud de una muestra de la humanidad en los judíos, cómo responde a un Dios que quiere ser adorado. ¿Está conmigo? Entonces, teniendo esa idea en mente, quiero que vayamos a este pasaje que está en Éxodo 20, que es literalmente la primera, vamos a ver, el encabezado introductorio de la ley, que son los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son la ley, son como el inicio, como una síntesis de lo que la ley implicaba. Y la primera cosa que Dios revela a este pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, es lo siguiente. Dice, Dios habló. ¿Aquí habló a quién? Habló a Moisés. Moisés era el que comunicaba esto al pueblo. Dice que Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Número 1, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, y no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines. ¿Cuál es la definición de adoración? Reverenciar. Dice, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Ahora, ¿qué hay de estas cosas que son casi como risibles del texto? Porque es literal, los papás van a concordar conmigo. A veces cuando usted le da una dirección o una directriz a sus hijos, la primera cosa que ellos quieren hacer es exactamente lo contrario. Y es literal lo que vamos a ver en el texto que sucede aquí. Ahora, yo quiero repasar varios momentos
que ahora me debe así a ver rápido, varios momentos importantes de esa historia de Éxodo. Si usted revisa el pasaje conmigo, a partir del 12-13 prácticamente, comienza la idea de escapar, de salir. ¿Recuerdan las plagas cómo vinieron para que el faraón finalmente dijera, saquen a esta gente, déjenlos ir? Efectivamente el faraón los deja ir, pero después va en casa de ellos, casi que es como una trampa. El pueblo escapa, curiosamente va como una encrucijada donde se va a encontrar con el Mar Rojo. Pero hay que interesante todas las cosas que suceden. Salen por una serie de milagros que Dios manifestó y Él se atribuye a Él. No fue que Dios lo hizo, no digan que fui yo. No, Dios siempre lo que hace es dice, esto lo hice yo, es mi voluntad. Moisés siempre estuvo comunicando esto. Cuando el pueblo sale, dice que de día había un torbellino que los guiaba. Tenga en mente esto porque lo vamos a ver más adelante. Había un torbellino que los guiaba. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, donde la presencia de Dios nos guía. De noche había una torre de fuego, un torbellino de fuego que los guiaba. Tenían un líder en Moisés que intervenía, que iba liderando un montón de personas que aunque querían la libertad, no sabían qué otra cosa querer. Que esto es un paradigma interesante. Soy esclavo de algo, pero como no tengo conciencia de lo que no es la esclavitud, ya no tengo deseo de nada. No sé si me voy a entender con eso. Eso tiene que ver con adoración. Porque muchos de nosotros adoramos cosas a las que no somos conscientes. Y como no entiendo cómo no es vivir adorando algo que es errático o es erróneo, no tengo la expectativa de que hay una forma diferente de cómo vivir. Lo asumimos como normal, es mi forma de vivir normal. Bueno, ellos estaban por 400 años esclavos. O sea, pasaron múltiples generaciones que no sabían lo que era no ser esclavo, no estar dedicado a trabajos forzosos, no ser sacado, digamos, subyugado aparte del resto de los egipcios. ¿Sí me voy a entender con eso? Entonces, esa parte es importante porque está asociado con el concepto de a quién adoras y a quién sigues. Lo vamos a repasar más adelante. Pero bueno, llegan al Mar Rojo y saben la historia. El milagro probablemente más pintoresco y más reconocido de Moisés, ¿verdad? Que levanta la vara y entonces el agua, ¿qué hace? Se levanta, pasan. Esa es la imagen favorita de los niños, además, en las películas que hay. Hay una película animada muy chiva de esto, de todo el Éxodo. Dice que ellos pasan, y una vez que pasan, estas dos columnas gigantes que habían de agua caen sobre los egipcios, que es un símbolo de cómo hay una derrota y cómo Dios está dándole victoria al pueblo a través de esa persecución. Lo interesante es que dice que los judíos pasan sobre seco, y el mismo lugar por el que Dios abre camino se cierra para imposibilitar, y ellos quedan ahora sí frente al desierto, quedan libres. Algo interesante, si usted revisa, voy a darle varios versículos que no necesariamente vamos a leer, pero yo voy a mencionar para que usted los revise por ahí. En Éxodo 15 hay una expresión de alabanza respecto a esto. Voy a leerla súper rápido. Dice, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor. Ven la adoración y la alabanza. Ahora les voy a explicar que esto refiere más a alabanza que a adoración. Está implícito, pero refiere más a uno que a otro, y voy a diferenciar esos conceptos. Dice que entonces dijo, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar los caballos y los jinetes del faraón. Por eso había una sensación de que esto era no solo escapar, sino que había una derrota de por medio para ese pueblo que les perseguía. Dice, el Señor es mi fuerza y es mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y le enalteceré. El Señor es un guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Hay toda una expresión que tiene que ver con gratitud, que nosotros hacíamos ahora, y tiene que ver con un acontecimiento que sucede. Y aquí quiero hacer una distinción conceptual. Adoración propiamente tiene que ver con mi expresión relacionado con lo que Dios es, porque Dios es santo. Entonces refiero otra vez a los atributos de Dios, mientras que la alabanza está más referida a lo que Dios hace o ha hecho. ¿Sí ven la diferencia? Es más factible o es más fácil para nosotros alabar a Dios que adorarlo. Por decirlo así, requiere menos. Yo nada más requiero reconocer que Él hizo algo por mí, algo inmediato.
Por eso en un sentido de la alabanza es como especificar, yo alabo a Dios por el nacimiento de mi hijo, es un evento, porque sanó a mi mamá, es un evento. Yo alabo a Dios por mi familia. Entonces es una retribución de reconocer algo que Dios hizo y tener una expresión. Ahora, noto esto porque esta misma gente que está alabando y está cantando aquí, está exaltando a Dios por algo impresionante que acaban de ver, son los mismos que un poquito más adelante están renegando. Entonces vean la incompatibilidad en que la adoración y la alabanza no solo debería ser el sorprenderme algo que Dios hace, sino sorprenderme de quién es Dios. Y ya esto es un gran reto para nosotros, porque nosotros de alguna manera nos han dado a entender, alaba a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Claro, amén. Pero si Dios no hace nada más en tu vida, no lo vas a adorar, no lo vas a alabar. Se queda al final que alabas a Dios por lo que recibes, no por Él. Esto es un gran problema. Voy a decir por qué. Porque la gente se hace adoradora de la adoración. O sea, disfruto las canciones y disfruto el rato, pero mi corazón no tiene el entendimiento, mi mente no tiene el entendimiento para reconocer que se trata de Él. Indistintamente Él haga esta petición que yo le pedí o no. Y ahí es donde está la diferencia de este ejercicio de adoración como un ritual cultico y el ejercicio de adoración como estilo de vida. El que adora a Dios lo adora por quién es Él y lo adora. ¿Le fue bien? Lo adora. ¿Le fue mal? Lo adora. Dios cumplió sus peticiones, lo adora. Dios no las cumplió, lo adora. Porque entiende que la máxima de la adoración no es que yo lo pueda hacer, sino que Él siempre será, ¿cómo se llama la serie? Digno. Hay una diferencia grandísima en esto. No sé si la ven, puede ser sutil, pero aquí encontré en este texto un ejemplo de eso. ¿Verdad? Ellos siguen, se encuentran con un desierto que tenía pozos, pero el agua era mala, ¿recuerdan? Y el agua se tornó después agua fresca y ellos pudieron tomar. Pasaron hambre y ¿qué vino? El maná, las golondrinas. Entonces solo quiero hablar de cómo Dios no solo milagrosamente los libera de la esclavitud, sino que los lleva, los guía, los sustenta. Su ropa no se desgastó, sus zapatos no se desgastaron. Dios los guardaba, les dio agua, les dio de beber, les dio protección. Se enfrentaron con los amalecitas. O sea, Dios no solo los está liberando, sino que está delante de ellos. Esto es muy importante, ese concepto. Delante de ellos, llevándolos. Y Moisés, como un líder intermediario, como un comunicador, como alguien que interviene. Y esa dinámica llega hasta ahí. Y es cuando entramos al capítulo 19, y es donde estamos al frente del Sinaí. Dice que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido. ¿Quién sostuvo a esta gente por 3 meses? Dios. ¿Quién hizo todos los milagros para que esa gente llegara ahí? ¿Quién seleccionó a Moisés? ¿Quién capacitó a Moisés? ¿Verdad? Moisés iba con Aarón, que era parte, digamos, de su equipo para que surgiera todo lo que está pasando. Curiosamente, ya a este punto ellos han visto tantos milagros y tantas cosas que uno pensaría que esto es suficiente. Esta gente está vuelta loca, esta gente va a adorar a Dios y no va a renegar nunca más por lo que han visto. Y aquí yo siempre hago la salvedad de que uno a veces es muy duro con el relato, porque uno dice, no hombre, si a mí yo hubiera visto esto, yo hubiera seguido a Jehová, dice uno. Pero me gusta pensar que el relato del Antiguo Testamento es una muestra que revela el carácter humano. O sea, los judíos en ese momento en nada difieren como nosotros hubiéramos respondido ante eso. Piense rápidamente cuántas cosas usted ha visto de Dios, igual usted sigue con actitudes o conductas o pensamientos que nada que ver. Por eso también la predicación que incide demasiado, enfatiza mucho en los milagros, es un poco nociva. Porque es como que Dios tuviera que seguir comprobándonos que Él es Él. ¿Se imagina qué cansado? Es como que usted todos los días tenga que decirle a su hijo, recuérdese que yo soy su papá, recuérdese que yo soy su papá, y yo pagué la comida, recuérdese que yo soy... ¿Se imagina qué cansado? Pero es la conducta humana en torno a Dios. Porque tenemos una memoria a muy corto plazo cuando se refiere a lo que Dios ha revelado. En el 19 llega al Sinaí, y en el Sinaí pasa, que es lo que antecede a este pasaje, el 20, que otra vez ojalá puedan leerlo por completo. Llegan al Sinaí y es un monte muy imponente. Dice que hay una nube y que hay unos rayos y una cosa. Entonces imagínense el Sinaí como un simbolismo del poder de Dios, de la autoridad, de que Él es digno. Y lo que despertaba en el pueblo era el temor.
todo el mundo está como, ok, aquí nos encontramos con Dios. Y aquí es donde entra esa figura interesante de Moisés que está yendo y viniendo. Ahora, esa figura es importante notarla porque además sabemos que es una figura que nos anticipaba que iba a venir un profeta como Moisés, que iba a intervenir a favor de nosotros. Y ese profeta o ese gran profeta es Jesús. Entonces Moisés está haciendo de alguna manera lo que llaman una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. Alguien que está interviniendo, alguien que es, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Alguien que es intercesor, que por cierto es el único intercesor entre Dios y los hombres. Entonces en esa dinámica Moisés sube y le dice, comunícales todo esto a los israelitas. Dios se revela a él, le dice las cosas y viene este primer momento que estoy poniendo acá. Curiosamente el texto dice que el pueblo respondió a una sola voz. Estoy leyendo el 19 versículo 8. Dice, y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Esto que acaba de leer, lo estoy poniendo en contexto, estamos ubicados más o menos en la historia. El pueblo lo ve, Moisés lo está revelando y el pueblo dice, estoy de acuerdo, pónganle la firma, todo el mundo sí, todo el mundo está de acuerdo que vamos a obedecer lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y aquí comienza, y ahí lo pueden ver todo el relato y cómo se van dando todo lo de la ley, en un ir y venir, por decirlo así, de Moisés al Sinaí, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Hay un texto que hace la referencia de que el rostro de Moisés resplandecía en ese tiempo de encontrarse con Dios, y Moisés estaba comunicando, iba y venía, y comunicaba y comunicaba. Aquí, ¿qué está haciendo Dios? Está revelándole a Moisés como un líder, para que Moisés le revele quién es Dios, y cómo Él quiere ser adorado, y cómo quiere ser venerado. Todos los pasajes, ustedes los pueden ver, que habla de las relaciones entre ellos, cómo iban a tratar las propiedades, todos sus bienes, y sobre todo tipifica las festividades, las ofrendas. Habla del orden sacerdotal. Todo esto es importantísimo para entender la adoración, porque es todo lo que él define, hasta que finalmente inclusive termina hablando del tabernáculo. El tabernáculo era aquel lugar que iba a ser destinado a que el pueblo se encontrara con la presencia de Dios. Cuando uno ve la imagen del tabernáculo, el tabernáculo fue aquel prototipo del templo móvil que los levitas iban a tener que encargarse de llevar mientras están por 40 años en el desierto, donde estaba el templo en el centro o el tabernáculo, y todo el pueblo que estaba en el desierto acampaba alrededor de ese tabernáculo. Hay una de las fiestas que se llama la fiesta de los tabernáculos, que lo que hacía ya en el tiempo de Jesús en el templo, la gente iba y regresaba a esa idea de acampar en torno a la presencia de Dios, porque entendía, que debieron haber entendido, que ese era el eje de su sociedad y el eje de todo lo que debían creer y su dinámica. Entonces aquí es donde viene el pasaje en el que quiero enfocarme hoy, porque vea todo lo que está pasando. Viene Moisés, sube una vez más, y aquí vamos a ir al pasaje al 32 y lo vamos a leer. Póngale mucha atención, porque aquí es donde hay un momento en la historia para mí sumamente revelador con el tema de la adoración. Capítulo 32 de Éxodo dice lo siguiente: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. ¿Recuerdan quién era Aarón? El hermano mayor de Moisés, que era como el que era parte de su equipo con otros que también había designado. Y entonces van y le dicen a Aarón: tienes que hacernos dioses que marchen al frente. ¿A dónde? Al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haber pasado. ¿Se acuerdan? Moisés iba y venía, de una de esas va, se tarda, hay expectativa. Ya esto habla de un tema importante de la humanidad, la impaciencia. Yo hubiera hecho como 4 becerros, pues soy muy impaciente, entonces no le echo la culpa. Pero le dice a Aarón: tenemos que hacer unos dioses. Vamos. Entonces Aarón respondió. Interesantemente, más adelante, como que Aarón se desdice y pareciera como que él cede ante la presión. Pero bueno, en el pasaje 2 dice: Aarón entonces respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos y a sus hijas, y tráiganmelos. Ocupaba la materia prima.
Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Entonces dice 4, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro y fundido e hizo un ídolo en forma de becerro, y entonces exclamó al pueblo de Israel: aquí tienen a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Se imaginan lo que está pasando? Aquí tienen a tu Dios que te sacó de Egipto. Este es el mismo pueblo que había dicho: sí, vamos a obedecer el mandato de Dios, que ya había recibido el mandato de Dios, que había visto todos los milagros y todas las cosas que habían pasado para que ellos llegaran a ese punto. Y así dice: hagámonos así. Ahora, este texto tiene varias, llamemos, complicaciones. Una de ellas, y que los teólogos discuten, es el simbolismo del becerro, ¿verdad? ¿Qué realmente implica? ¿Por qué un becerro y no otro animal? Y esto era sustitutivo. Esto es interesante, porque esto era sustitutivo de Moisés o era sustitutivo de la idea de Dios, ¿verdad? La mayoría hace como, o se inclina a pensar de que aunque inicialmente pudo haber sido el sustitutivo de Moisés, termina siendo venerado como un Dios, ¿verdad? Hay que entender que la cultura de donde vienen ellos es una cultura politeísta. O sea, ellos más bien estaban enfrentándose a un concepto nuevo. El Señor tu Dios, uno es. Es como, wow, solo hay uno. ¿Por qué? Porque vienen de un concepto y vienen de una vivencia y una realidad donde hay múltiples dioses. Ahora, si usted piensa en toda la historia de Egipto, se dará cuenta que habían dioses, habían semidioses y había también figuras humanas que eran como de orden divino, ¿verdad? Entonces no era la idea solo de la adoración a los animales y a las figuras, sino a personas específicas que representaban poder y autoridad, que eran los reyes, y eran los conquistadores, y eran de estos clanes que nosotros hemos escuchado en todas las cosas de Discovery y National Geographic, que las tumbas de aquí, bueno, es toda esa idea. Entonces, claro, ellos están como perdidos, se impacientan. Moisés está en la presencia de Dios, que antagónico. Alguien en la presencia de Dios recibiendo, y por el otro lado, ellos haciendo otra cosa, ¿verdad? Dice, Aarón respondió: quítenle. Perdón, yo lo volví al revés. Voy a verlo como versículo por versículo para ver cosas propias del texto. Al ver los israelitas que él se tardaba, bajaron al monte y fueron a reunirse con Aarón y le dijeron. Ellos ubican el líder siguiente y presionan con su deseo. Prácticamente dicen plan B. Y en un sentido ya eso me trae mucha luz, porque casi siempre los planes B que nosotros hacemos es nuestra impaciencia entre lo que Dios sí quiere que pase y si quiere que vivamos y hagamos. Esto es ellos diciendo: yo no tengo tiempo para que Dios mande ese hombre y nos termine de enseñar. Aquí nos precisa avanzar, salir del desierto, llegar a la tierra prometida, conquistar. Tienen que hacer dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haber pasado. Y aquí me llama la atención esa expresión que les decía, que marchen frente de nosotros. Es esta idea de que el pueblo necesitaba algo que le diera dirección, que fuera delante de ellos. Y aquí hay una cosa que yo quiero compartir de la adoración que es importante. El ser humano es adorador. O sea, no hay tal cosa que alguien diga: no, yo no adoro a Dios, pero yo no adoro a nadie. De verdad. Si usted ve la historia de las civilizaciones, todas las civilizaciones han tenido la creencia de un Dios supremo al que le han rendido culto. Todas las civilizaciones antiguas tienen como distinción múltiples creencias de deidades, de dioses, a los que retribuyeron honor y honra, y esos eran sus dioses. Hay una necesidad en el hombre, propia como creación, de buscar al Creador. Hay una idea de un poder máximo, de una autoridad máxima. Entonces, algo que me llama aquí es que este pasaje deja entrever que ellos no podían avanzar si no tienen a alguien que vaya por delante. Y aquí ahora voy a hacer ese ejercicio de ver más claro. Para ellos en este momento, por su ejercicio, por su cultura y por lo que entendían de cómo vivían, ellos dicen: hagámonos un Dios. A nuestros días ninguno de nosotros va a ir a comprar un poco de
de oro y hacerse una figura ahí. Nadie. Pero sí sus ideas, sus conceptos, sus filosofías y las nuevas tendencias se tornan aquello que va delante de nosotros y lo creemos y lo defendemos. Ahora no es un becerro, son mis ideas. ¿Alguna vez usted ha tenido una idea en la que usted está muy empecinado y se le metió y se metió? Su Dios. Usted la puso por delante y todo su tiempo, todo su dinero, todas sus relaciones, todos sus recursos giran en torno de: yo quiero esto es lo que vale la pena, esto es lo que es valioso, esto es lo que aprendí, esto es lo que me dijeron y yo voy a ir. Hay una idea de que el ser humano necesita dirección, necesita propósito, necesita algo al frente que lo lleve. Y lastimosamente tengo que decirle que si no es Dios el que está delante tuyo, hay otro Dios o otros dioses, pero hay algo. Sigues algo, crees algo y por eso vives y por eso mueres. Es duro, porque alguien podría decir: no, yo no creo en Dios, pero no creo en nada. Es absolutamente imposible. Somos seres que seguimos y adoramos. Hay una necesidad de adorar cualquier cosa, pero adorar. Dice más adelante, Aarón responde, dice: sí, está bien, quiten a sus mujeres por las mujeres. Todas aquí, guarden. Dije, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama las marcas? No sé, marcas. Esta Pandora, ¿cómo se le ocurre? Guarde bien, Aarón. Recoja todo eso. Chingada. Entonces Aarón dice: quíteme todo, y también a sus hijos y a sus hijas. Y esto es una muestra de eso. Vamos a hacernos lo que tenemos que hacer a costa de lo que sea. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que por seguir su ideal, su actitud, aquella cosa que entornó y decidió seguir como un Dios, le resta y le quita los suyos? Adoración. Le voy a quitar a mi esposa. El tiempo mío con mi esposa se lo voy a quitar porque mi tiempo va a ser para esto. Y los recursos para mis hijos se los voy a quitar porque es para esto. Y buen Lucas, Gael y Felipe como la vara. ¿Verdad? La otra cosa que se puede ver en el texto, que es importante tal vez de notar, solo para entender el contexto, es que es una discusión que está pasando entre los hombres. ¿Verdad? Ahí las mujeres están diciendo: no estoy de acuerdo. La cultura, el contexto inmediato es: aquí los hombres están discutiendo qué hacen y resuelven mal. Entonces aquí hablo de los hombres directamente. Bueno, los hombres por naturaleza queremos resolver, ¿verdad? Todos se identifican conmigo. Si hay algún caso que yo no sepa cómo resolverlo, yo quiero como: ¿qué hago? ¿Me toca? ¿Qué resuelvo? Y a veces uno, si no tiene cómo resolver en torno a la idea de un Dios que nos sostiene, que nos provee, que nos guarda y que nos ama, resuelve haciendo unas estupideces que jalan a tu esposa y a tus hijos a esa adoración y a esos ídolos que te has creado. Está ahí en el texto, ¿no? Todos se involucran en eso, aunque no quisieran. Yo imagino que más de una mujer digo: ¿cómo? ¿Cómo? Ellos ahí estaban ahí pintándose las uñas y todo, porque ese tiempo ya eso existía. Ok, en el 3 dicen: todos los israelitas se quitaron los aretes de oro y lo que llevaban puesto se lo llevaron a Aarón, quien recibió y fundió y luego cinceló el oro y lo fundió y hizo un ídolo. Y aquí quiero hablar un poquito del concepto de esta idea de dioses ídolos. Técnicamente podríamos decir que refiere a lo mismo, pero la gran diferencia quizás, o el diferenciador, es que el ídolo es cuando usted esta idea abstracta de Dios le pone una figura, ¿verdad? Entonces un ídolo es un ídolo cuando se materializa. Antes de materializarse son ideas, son conceptos, una filosofía, es su Dios, pero todavía no está presente. El ídolo trae a la memoria y a la vista que es el que vemos. Interesante, nosotros venimos de una cultura con un trasfondo histórico católico, de conquista, de un montón de cosas. Y la idea era que aunque no crean en el Dios, si lo ven es ahí está, ¿verdad? Es lo mismo que las guitarras en Costa Rica. ¿Cuántas familias en Costa Rica? Nadie sabe tocar guitarra, pero la guitarra está ahí. ¿Sí lo has visto? Es como una manera de decir: en nuestra casa hay muchos artistas. Nadie sabe tocar, pero vean ahí, llevando polvo. La misma idea es con los dioses. Los dioses se materializan y los vemos y referimos a ellos. Entonces ellos llegaron e hicieron ese ídolo en forma de becerro. Muchos hacen la referencia que ellos lo que pretendían hacer eran formas de animales que eran los que iban a llevar la idea del dios de guerra y el dios al que querían.
sea, algunos teólogos hacen referencia a que no era que veneraban la imagen del animal por el animal, sino de la idea de que alguien poderoso ocupaba un animal para cabalgar en, ¿verdad? Ahora, el becerro es la idea de una vaca con un toro pequeño, ¿verdad? Entonces, hay quienes como que aseveran que ellos iban a llevar la idea del ídolo a moldearla hasta hacer este toro o esta cosa inmensa, no para adorar el toro propiamente, pero adorar lo que iba a cargar como la idea de su dios. Estuve leyendo un par de cosas interesantes y es que otras culturas, en otros contextos y en otros tiempos, también veneraron figuras como caballos, y toros, y elefantes, y vacas, y un montón de cosas que llamaban sagrados. Menciono estas cosas solo como para empapar un poco el contexto, aunque no es necesariamente concluyente. El punto al final es que entonces exclamó el pueblo, le dijeron: Israel, aquí tienes a tus dioses, y aquí hace una cosa aberrante, que te sacaron de Egipto. Una de las cosas que aquí están haciendo literalmente es: quien hizo que llegáramos aquí no fue este Dios que Moisés nos viene hablando, sino que fue este que nosotros nos hicimos. Hay que notar también que Aarón esculpe, hace. Entonces es esta idea que además es sumamente centrada en el hombre, que el Dios misteriosamente está hecho a nuestra medida. Es el Dios que queremos. Yo le voy a decir una cosa: el Dios que yo quiero es diferente a Dios. Es muy diferente. Porque yo quiero un Dios que le aplique a usted una ley y a mí otra. Y que a los deseos y a los placeres y a las cosas que me llaman la atención, que a mí no me diga algo, que me dé un pase libre, que me dé un chance, Entonces, esta idea que vemos en el texto de hacernos un Dios y formarlo y esculpirlo como queremos, habla de cómo el hombre termina reflejando sus placeres y sus necesidades en la idea a la que quiere adorar. Y por eso yo decía, en la cultura moderna terminamos adorando la adoración. ¿Sabe por qué? Porque ese estilo de música me gusta. Porque la forma en que lo hacen me gustan, porque las luces, porque el humo, porque el show. Entonces al final lo que estamos haciendo es construyendo un evento de adoración que satisface lo que a mí me gusta. Pero esa es adoración bíblica. Esa adoración revela quién es Dios y revela sus atributos. O era nada más un evento de gente pandereta, que además cobraron para... ¿Sí ve lo que hacemos? ¿Cuándo fue que el culto a Dios se convirtió en el culto a la iglesia? Entonces podemos tener conductas de idolatría dentro de esta subcultura de ser creyente. Entonces la gente viene, participa, está en la liturgia y no sé qué, no sé cuánto, pero no la entiende, no sabe quién es Dios, por qué manda a Jesucristo, no tiene idea del evangelio, ni quiere aprender, nada más quiere bautizarse. Gente, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo. Aquí levanta las manos. Y cuando alguien invita a la iglesia, levanta las manos. ¿Para qué? Levántelas. Ahora levante, ver a la mamá diciéndole al chiquito: no coma, porque es indigno. A ver si se echa ese snack, cae muerto ahí en la iglesia, porque este es el templo de Dios. ¿Están viendo las seguidillas y idioteces que estoy diciendo? Bueno, esas idioteces la gente las acelera como verdad última. Entonces, claro, la idea de adorar a Dios está tan disuelta entre todas las cosas que nosotros mismos nos hemos creado, que la pregunta es: ¿realmente adoramos a Dios en la iglesia cuando nos reunimos? Está duro, ¿verdad? Ok, voy a avanzar para repasar un poquito más de contexto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar. Ahora, esto es interesantísimo, porque esta indicación de construir un altar no fue una idea propia de Aarón. O sea, Dios había mandado que construyeran un altar. Lo interesante es que ellos hicieron la mitad del trabajo, porque dijo: ahora sí, hagamos el altar, pero ya no va a ser para Dios, sino para esta imagen y este ídolo. O sea, es una sustitución completa. El lugar que Dios quería ocupar ya fue desplazado y pusimos a otro. ¿Y a ese qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer fiesta y honor al Señor. Que aquí también hay una discusión teológica, porque en este texto usa Elohim y usa Dios, pero usa el plural de dioses, y usa de Dios y usa de Señor. Aquí usa mayúscula Señor. Entonces hay quienes creen que ellos estaban diciendo: este becerro va a ser incorporado a la adoración a Dios. Es la posibilidad de lo que el texto da para pensar. Sea para sustituir a Dios o solo para incorporar lo que Dios mandó,
está mal, ¿verdad? Entonces la esencia de lo que estamos diciendo no cambia nada. Pero es que interesante el pachangón. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron, y esa gente no madrugaba, eran nosotros. Madrugaron y presentaron holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? Los sacrificios, todo lo que debía llevar uno para presentarse delante de Dios. Nadie se presentaba delante de Dios con las manos vacías, como de aquí vengo. No, era una idea de yo necesito presentarme delante de Dios con algo, con sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Que es la otra cosa que me encanta de este texto, lo que está diciendo es que ellos entronaron, sustituyeron a Dios, crearon otro Dios y crearon toda una cultura en torno a ese Dios. Y esa cultura favorece lo que ellos les gusta. ¿Qué vamos a hacer? Comer. ¿Y qué vamos a hacer? Charlie, póngame la imagen también, claro. Entonces, están creando una tradición en torno a un Dios, pero la tradición y el Dios es solo justificar sus deseos. Detrás de tus dioses, mis dioses y mis ídolos están mis deseos, queriendo ser llevados a cabo y además justificados. Pero usted, ¿por qué piensa así? Ay, es que donde yo voy es así. Fíjate. Entonces como que se vuelve la justificación perfecta. Imagínense que usted tenga una conducta que usted pueda atribuirse a Dios. Ah, es que el Dios que yo creo me permite flexibilizar mis relaciones. Entonces nosotros somos un poliamor. Somos un... no sé qué, se ríen porque es lo que la gente dice ahora. Qué complicado ahora. Un poliamor, ¿no? Saben que a mí lo que me preocupa más que todo es cuántos van a comer y quién va a pagar. O sea, porque con el poliamor, pues imagina una cita. ¿Cuántos somos? 5. No vayan ustedes, yo soltería. Es una tontería. Pero entonces esta idea me llama mucho la atención porque al final se ve muy bien en las culturas de tradiciones que nosotros seguimos. Vea, yo conozco varias historias de gente que se inició en el licor por un rezo del niño. Ahora, está gracioso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero después de la risa, también uno tiene que decir, no saben todo lo que está feo. Porque es el rezo de quién? El niño. El niño Jesús. Entonces tenemos toda una cultura de borrachos y de irresponsables que como papás introducieron a sus hijos a prácticas estúpidas a nombre del niñito. Para dar un ejemplo, pero hay no sé cuántos más ejemplos que no solo trascienden, aquí tal vez estoy haciendo mención de un credo específico, pero lo mismo pasa, digamos, en la dinámica cultica de los llamados evangélicos, para ubicarnos nosotros. Que nosotros no es de decir, aquí están mal, no, ¿cuántas de estas cosas nosotros seguimos trayendo para nosotros? Ok, ¿cómo estamos hasta ahí? Yo quiero que me digan que mal. Otra vez, porque quiero recordarle que la actitud de los judíos en nada dista de la nuestra. Son las mismas cosas. Ojalá que ya usted, en lo que yo he hablado, ya usted tenga una listilla de ídolos que usted se ha hecho. Vaya sacando. ¿Verdad? No, pero realmente quiero que sea algo tan práctico como que hay un reconocimiento de, mira, yo he tenido un montón de adoración, y aquí voy a traspolar lo que hemos visto a nuestra realidad, usando los mismos versículos que acabamos de ver y acabamos de repasar. Entonces, versículo 1, el objeto de nuestra adoración nos da dirección, lo ponemos delante, lo ponemos delante. La mayoría, un buen grupo de personas puso por delante su carrera y su trabajo. Y va a seguir su carrera y su trabajo a costo de ¿quiénes? Ya lo mencioné, de su esposa y sus hijos. Porque se volvió su Dios que le dirige y al que venera. Para el trabajo no hay descanso. Porque yo además ocupo producir, ¿verdad? Yo he atendido a algunas personas que son adictas al trabajo y que el trabajo, y esto me duele un montón porque una persona me lo manifestó de esta manera, era una persona que tiene un trabajo que le retribuía mucha gratificación, era una persona que su trabajo estaba asociado con el servicio, con el curar y con el aliviar y todo. Y esta señora entonces se dedicaba a esto. Pero entonces la gente le llamaba para las curaciones, para aquí, para allá, y cuídame aquí, cuídame allá. Pero era muy gratificante, porque vos vas y servís y la persona se siente agradecida. Ve qué bonito. Casi le hace un altar, uy papito, qué salvada, ¿verdad? Que me curó, que me hizo eso, que me hizo lo otro, y además le pagan. Entonces tenía toda la gratificación de la parte emocional que esta persona requería, pero toda la gratificación del dinero. Entonces prácticamente
Toda su vida lo abocó al trabajo. El trabajo me da la gratificación que nunca tuve de nada, el sentido de aprecio y amor. Y además pagan. Buenísimo. Ese es mi Dios. Ese es mi ídolo. Y ese ídolo también satisface, porque entonces era una persona que podía tener los recursos además para pagar cualquier otra cosa que fuera una carencia. Y esta persona llegó, me decía esta señora, llorando, perdí las relaciones más importantes de mi vida porque yo necesitaba desesperadamente esa gratificación que no recibí en casa ni mi papá ni mi mamá, y había toda una historia, por supuesto, pero esto era mi gran cosa. Está por delante de nosotros. Hay creencias, hay valores, hay cosas tan fuertes para nosotros que van delante de nosotros y nosotros seguimos eso, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bueno, eso es lo que crea esos dioses. Hacemos nuestros propios dioses a preferencia y al precio de lo que sea. Y es lo que yo les decía. Ya nadie se va a poner a hacer lo que hacerlo, claramente. Estamos en una cultura absolutamente distinta, en la modernidad, en un montón de cosas, pero aquí hay una cosa que es importante entender. Ya al final es más evidente que no ocupo algo externo a mí, sino que mi gran último ídolo soy yo mismo. Mucho gusto, por favor, ahora. ¿Verdad? Mucho gusto, yo ¿verdad? Entonces todos luchamos de alguna mayor o menor medida con la idea de yo soy el hacedor de todas las cosas. Yo soy el más carga, yo soy el más poderoso, yo soy el que las hace todas. ¿Cuántos luchos con eso? Nadie levantó la mano, solo yo. ¿Ven? Gracias, Luz. Yo puedo resolverlo, yo puedo hacerlo, yo sé cómo hacerlo, me toca, yo lo hago. Y está en esa idea, eso se vuelve nuestro ídolo, nosotros mismos, ¿verdad? Es ese egocentrismo que al final está implícito en la idea de crear un Dios, porque el Dios se refleja, o reflejamos al Dios lo que nosotros siempre hemos querido ser, ¿o no? ¿Verdad? Piense por un momento en las personas que usted más admira, en términos deportivos, en términos de conocimiento, de alcance de carrera, en términos económicos. Piense en sus ídolos, ¿verdad? Alguien que tiene por ídolo a Nadal, ¿en qué es malo? ¿Verdad? Y no le sale el revés como, ¿verdad? Entonces es interesante, si yo pienso en las personas que yo admiro en un campo o en un área, son esos guitarristas impresionantes, cantantes, artistas, porque tengo inclinación por eso, me encanta el arte, me encanta la música. Entonces hace poco salió un grupo viejo, después digo cuál, sacó un grupo de hace 30 años, sacó un disco nuevo. Es un grupo de los 80, sacó un disco nuevo, y el guitarrista es buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, yo y mis hijos vemos el guitarrista. Entonces estamos aquí viendo el video, haciendo que hacemos la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que admiramos y que reconocemos, al final son un reflejo de carencias y cosas que yo tanto anhelo y tanto anhelaría tener. ¿Cuántos tiesititicos veneran a Messi? Otro ejemplo, digamos, en otra área que definitivamente no es la mía, yo no soy como el más futbolero del mundo, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que obligan a sus hijos a ir a la escuelita de fútbol, porque su gran deseo es que ese hijo sea el jugador, porque a todo mundo, se hizo los merengueros siempre, me jodí la rodilla. Si no, yo tengo varios amigos y bro, si no fuera por eso. Y hacen un silencio como que fue una tragedia, y bro, no, usted es malo, ¿cuál rodilla? No, yo estaría aquí, allá, yo, no. Pero entonces él obliga a su hijo para que su hijo termine de concretar ese gran deseo, ¿verdad? Y es todos los días y el hijo no lo quiere y hasta llegan al punto de decir, lo he escuchado, vea, en el momento en que ese chamaco mío se encienda, me saca cobre. Pero es en serio, o sea, lo estoy diciendo en serio. Hay gente que vive en eso y uno, lo que duro. ¿Por qué no lo lleva donde chiquito quiera? ¿Verdad? ¿Por qué no lo mete lo que sea? Pero que él esté feliz que yo como triste. No, él es así, es triste entonces, ¿verdad? Entonces hacemos esos dioses a nuestra preferencia y al precio de lo que sea. ¿Cómo sabe usted, o qué es una manera de identificar que usted tiene ídolos y dioses y esta idea que traslapa con Dios? ¿Dónde mete usted la mayor parte de su dinero? ¿Dónde mete usted la mayor parte de su tiempo? ¿Dónde mete usted la mayor parte de sus emociones? ¿Qué te desgasta más? ¿Qué te desvive más? Por ahí están tus prioridades, por ahí están tus ídolos.
por ahí están tus pasiones. ¿Verdad? Yo recuerdo, para mí un ídolo clave, y lo es, y lucho y todo, en mi casa. Porque yo me enseñé, como un loco desquiciado, que yo quería una casa. He contado esto tal vez otras veces. Y se convirtió en mi ídolo. Y lucho con eso porque además soy una persona que me gusta la seguridad, me gusta el confort, me gusta... Si usted me dice, uy, jale la playa a pasear, no, gracias. yo con el internet, con el café y con el té, estoy feliz, con el sillón. Está incómodo ya, pero ya está como amoldado. Alguien tiene esos sillones que son... Es mi cuerpo. La gente se sienta y dice, qué raro. Y yo, sí, por supuesto, es mi lugar. Bueno, hay que apoyar nada más. Entonces, para mí era una lucha, ¿por qué? Porque yo, en algún momento, cuando construimos la casa, yo me metí ahí. Gente, yo cuidaba la bodega de las herramientas. Yo iba y metía, Beto sabe porque se vio. Yo iba, metía el carro en la propiedad y me bajaba así las ventanas y dormía en la propiedad porque no tenía todo el dinero que quería para hacer mis cosas. Entonces, ¿qué iba a cuidar? Yo cuido. ¿Y quién va a sacar eso? Yo lo hago, porque esta es mi casa, yo esto lo hago porque lo hago y porque lo hago. ¿Y qué hice con la casa? Vean, cuando yo terminé la casa estaba enfermo, estaba cansado, estaba agotado. Habían cosas del ministerio que dije, Dios, un ratico, 4 o 5 meses, pues sí, estoy yo, no sé qué. ¿Verdad? Otra vez mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, y todo ahí. Y cuando terminamos de construirla, que si alguien ha construido casa, sabe que uno no termina nunca. Aquí está Jairo está llorando, aquí alguien me lo traiga agua, Jairo no es que terminó de construir. Pero los que han pasado por ese proceso saben que eso es una agonía y un agujero negro que usted le echa, ¿verdad? Y yo terminé, y recuerdo alguna vez que yo estaba en mi acción de gracias, palpando, porque el ídolo se materializó, ¿lo ven? No había casa, ahora hay casa. Y yo la hice. Y ahí está materializado. Y había esta sensación, y esto lo he contado varias veces porque es recurrente en mi forma de ver las cosas. Y había esa sensación como de Dios confrontándome en decir, y esto era todo lo que querías. Y ahora sí estás contento, ahora sí estás seguro, ahora sí te sientes amado, ahora sí te sientes validado. Ahora es esto. ¿Alguien estaba en un momento de su vida así? Terminó su carrera, hizo una inversión, se compró el carrito nuevo, o lo cambió, o se casó. Tuvo los hijos, porque es interesante, uno puede decir, no, pero ya eso es otro nivel. No, es el mismo nivel. Hay gente que dice, cuando yo me case voy a ser feliz. Vuélveme a ver los casados, para nada más corroborar. JP, usted sí. JP es así. Tiene 2 meses de casado. No, yo sí. Pero ve que interesante, porque idolatramos e idealizamos las relaciones. Y eso no solo es algo en contra suyo, es en contra de la otra persona. Porque la otra persona no es Dios, ni tiene cómo satisfacer todas las carambadas que usted tiene en la cabeza. Entonces uno dice, la esposa, es que yo no sabía que usted era así. Por bruto no sabía uno que era así. Pero es que ninguna persona puede satisfacer, llenar todo lo que solo puede ser dado por el Padre. Muchas relaciones están desgastadas porque usted está buscando en su relación lo que solo puede venir del Dios que es digno. Pero entonces quiere decir que mi esposa no es digna. Una pausa. No está mi esposa, pues lo voy a decir. Pero no. Sus hijos tampoco. ¿Y usted? Menos. Esta serie se llama De que solo hay un digno de adoración. Si lo pones a Él por delante, entonces la complacencia, la paz, el amor, la seguridad, la certeza y la valía vienen. Ahora, ese no es un Dios que dice, venga y pase todo el día aquí. No. Ese mismo Dios que va delante tuyo en algún lugar. Va delante tuyo en todo lugar. En tus decisiones, en tus aventuras, y en tus relaciones, en tus trabajos. Pero no desasociándolo de Él es el centro, el eje de lo que yo creo. Él es el digno de mi adoración y a Él yo venero, porque Él es bueno. ¿Por qué sé eso? Porque conozco sus atributos. No solo lo que Él ha hecho o no por mí, pero conozco su carácter. Por eso para el creyente que desconoce quién es su Dios, no hay cómo adorar. Sus palabras son
flojas, son la repetición de alguien, orás como oraba el pastor y solo cantar la cosa. Pero detrás de eso, ¿cuál es tu experiencia de adoración si no tienes una relación con el Dios? ¿Sí ven ahí? Bien, voy a avanzar más rápido. Me fui a ver con la casa. Ven. Entonces, el versículo 3 y 4 habla de que creamos ídolos y les atribuimos las falsas obras. Y esto es dolorosísimo, porque al final creamos los ídolos y le atribuimos las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Es como yo diga, ve, como ahora tenemos casa, tenemos seguridad. Lucas y Gael me dicen, sí, entonces solo si tienes casa tienes seguridad. Y Dios está como, no. Entonces yo le atribuyo algo de la experiencia de vida a eso que yo tengo convicción y tengo certeza. Creamos eso y le atribuimos esas falsas obras. Por eso la idea también de merecer es un gran ídolo. La gente que se esfuerza, porque yo merezco. Entonces al final es como que yo soy tan carga que todo me merezco. No estoy diciendo que no se tienen que esforzar. No, por supuesto. Nadie nace para que todos se lo traigan ahí a los pies. Pero no vivir en esa meritocracia. Yo merezco y merezco más que los demás. Y por eso yo tengo, y usted, ¿verdad? Como esa idea es atribuir obras falsamente atribuir a los ídolos. 5 y 6 nos recuerda que los ídolos toman parte central de nuestras vidas y creamos conductas en torno a ellos y las justificamos. Piensa en los hobbies que tal vez usted tiene, que fácilmente se pueden dividir en algo central y algo medular. Toda la familia y toda la dinámica y toda la vida, el presupuesto y todo tiene que ir para un presupuesto que dice una nueva guitarra. Y Lucas y Gael después, ¿qué comen? Guitarra, ¿verdad? Entonces es esta desproporcionada manera de que todo gira en torno a que yo logre esto y que logre el otro. Porque de alguna manera el ser humano es súper obsesivo. Yo no sé si a usted le pasa, aquí estoy revelando, esto es una serie para mí, claramente. Pero uno se le meten ideas en momentos de su vida y usted no lo sacan de ahí, ¿verdad? Yo no sé, puede ser, es que no sé qué ejemplo puedo darles, pero puede ser con la idea de cambiar el carro. Usted no quiere cambiar, su carro está perfecto, ¿verdad? O sea, ¿a alguien le ha pasado eso? Su carro está perfecto, es una joyita, él no jode, no nada. Pero usted dice, ya llegó hora de cambiar el cacharro. No es una necesidad, no es una realidad, pero usted ya se le metió papillos y ya, échele tierra a ese hombre, sigue en eso y ve carros y ve cosas. Entonces es interesante porque el ser humano constantemente no solo crea sus ídolos, sino que pasa de uno al otro con facilidad. Esto está asociado también con algo del carácter del ser humano. El ser humano es altamente impresionable. Altamente impresionable. Voy a darles un ejemplo mío también. Ustedes aquí, ustedes pueden murmurar de mis salados, se van a limpiar. El lunes, yo soy amante, voy a decirle las cosas que amo. Me encanta la arquitectura y me encantan las casas. Eso responde una cosa. Me encanta la música y me encanta el arte. Eso responde otras cosas. Y me encanta la tecnología. Ya saben por dónde voy. Y el lunes, Apple tenía un evento donde revelaba el último gran cosa que nadie pidió, nadie ocupa y que realmente no sirve esencialmente para nada. Pero todo el mundo era, millones de personas estaban viendo eso en vivo. Y todo el mundo era como sorprendidos. Yo estaba sorprendido. ¿Verdad? Y yo, y era mediodía, la olla así como, ¿verdad? Y Gael y Felipe ahí, pidiendo comida. Y yo, espérese, que soy prioridades, ¿verdad? Todo era, porque es sorprendente, ¿verdad? Eso salió este año. El otro año inventan uno que es igual, pero es rojo. Y uno dice, era rojo, véalo. Pero si usted ya compró el que es plateado, comienza ahí en el marketplace. Vendo, iPhone no sé qué, tú. Entonces es esta idea de que el hombre, el ser humano, se sorprende con todo. Ahí me tiré a mí mismo. Pero piensa en las relaciones. O sea que una vez llega su amigo o su amiga y entonces llega en ese cuento, eso es fijo, llegan, Diego, vieras que encontré el amor de mi vida. No sabe si reírse, no sabe es que ¿qué encontró? El amor de mi vida. Y yo, no, sí, vieras cómo es, y wow, es que ella, ¿y qué es? Alguien sorprendido por algo. Ahora, especialmente con las relaciones, es peligrosísimo, porque lo que hacemos es que idealizamos a las personas y magnificamos los 3 atributos que tiene el pelado
uno dice, véalo, y ¿verdad? Después se lo presenta a uno y dice, vea, este es mi novio, véalo, y uno dice, wow, güey, ¿oramos por él ya o qué? Ese milagro, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces eso pasa en las relaciones, pasa en los trabajos, ¿verdad? Cuando usted por primera vez está en un trabajo, ¿cómo ve usted ese trabajo? Yo aquí conozco a una persona que está recién en el trabajo y el uniforme. Ay, chiquillos, vieron la oficina, vieron la compu, vieron el casco, vieron todo. Entonces, pero es todos, es porque nos sorprendemos de las cosas. Es porque nos sorprendemos de las cosas y uno lo entiende. Pasa en las relaciones, pasa en los trabajos, pasa en la universidad. ¿Usted ha visto a alguien que recién entró a la universidad y está fascinado? Uy, mira la calle de la amargura, qué linda que es. ¿Cómo? Sí, ahí hay de todo lo que usted no ocupa. ¿Verdad? Igual pasan con las amistades, pasan con los zapatos nuevos, con la camisa nueva. Porque el ser humano es altamente. ¿Sabe qué es lo curioso? De todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hace y por supuesto va a seguir haciendo en nuestras vidas, a veces el que menos le tomamos el tiempo para decir, Dios, lo que tú eres me sorprende y lo que tú haces me tiene impresionado. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en eso? Porque esa pareja y ese trabajo y todas esas cosas fueron dádivas en un sentido. O sea, lo que Dios te está permitiendo experimentar no está fuera de Él. No fue una cosa así como, venga, para el trabajo. Es su gracia, y es su bondad, y es su amor, pero usted se lo atribuye, o usted se embebece y se vuelve muy loco. Finalmente, me encanta el último texto que dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené. Demasiado pronto. Usted está hoy bendecido por una cosa, demasiado pronto cambia por la otra. Y habla de una cosa que también, lastimosamente, tengo que recordarlo. Pero el ser humano es corrupto. No solo que somos corruptos, sino que con facilidad pasamos de una cosa a otra y ni cuenta nos damos. Esto es una verdad, una realidad de la naturaleza propia del ser humano. Aquí en esta reunión no hay gente buena, no se ofenden, ¿verdad? O oféndase, con quiera. Pero no hay gente buena. Lo que hay es, en el caso de nosotros, gente que reconoce sus carencias y reconoce que en sus carencias, en su realidad, no hay otra mejor posibilidad que adorar al Dios que es digno, al Dios que es digno. ¿Están conmigo? Voy a concluir aquí con un par de cosas. La ley definió la adoración que Dios quería. Después de esto, bueno, lo conocen el resto del texto, ¿verdad? Baja Moisés y viene y chiva y bota las tablas, quiebra las tablas, después tiene que volver a hacer otras. Y si alguien dice, ¿pero qué pasa después? ¿Sabe qué pasa después? Pasa lo mismo. Se arrepienten, reconocen a Dios y vamos a obedecer. Después van y se desvían y después se arrepienten y sí vamos a obedecer. Ese es el relato del pueblo de Israel en diferentes momentos, desde la monarquía, después de la división, después del exilio. Todo es el resultado de un pueblo que, aunque se le dijo que debía adorar, cómo y cuándo, de una forma específica, no lo logró. Constantemente estoy 3 días aquí, estoy 3 días allá. Había algo que faltaba, que claramente no estaba en el momento para que sucediera. Pero entonces la ley define que la adoración estaba sujeta a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El templo. Ya esto tiene que hacernos también valorar varias cosas que yo voy a aplicar dentro de 15 días, así que no pueden faltar. Y como un intermediario que eran los sacerdotes. No era que usted llegaba ahí muy fro cantando una de Gibson, tómalo, no, tómalo es el palo que le iban a dar. No, hay que llevar un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Ahí está la ley. Y no pueden ir a cualquier hora, no pueden ir a cualquier hora, es en las fiestas. ¿Y cuándo comienzan? ¿Y qué se come? ¿Y qué se viste? ¿Y quién va a venir? La ley tipifica la adoración que Dios recibe. Y cuando uno dice, uy, pero es que Dios es muy exigente. Sí, es Dios. Okay, aquí hay un valor muy grande, porque es Dios revelándose en su santidad, su poder, su grandeza, a un pueblo que está muy por debajo de ese estatus. Lo bonito de eso
es que el intermediario que Dios va a proponer después de Moisés y para nuestro tiempo se llama Jesús. Y lo que hace Jesús es que como el único medio, como el nexo entre Dios y los hombres, nos permite entonces ahora sí dar una adoración que es agradable a Dios por Cristo. Entonces, por si alguien no va a venir en 15 días, se lo voy a tirar así. Cualquier intento suyo de adorar, exaltar o alabar a Dios fuera de la persona de Jesús son trapos de inmundicia. Sus canciones bonitas fuera de Cristo son desastrosas. Diego, qué bárbaro. Lea Isaías, lea Jeremías y Ezequiel. Voy a darles algunos pasajes para que puedan de verdad leer. Y voy a buscar un par. Díganle a Gwen que le dé otra vez otra clase a los niños. Vean Isaías 1:10. Si oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos y de los carneros y de las grasas de los animales engordados, la sangre de los toros, de los corderos, de las cabras, no me complacen. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién los mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Entonces no soy yo el que dice que no se puede, es Dios. Ahora, aquí es interesante porque aquí Dios está haciendo mención de todo lo que Él mandó, pero se volvió en un rito, en una tradición. Por eso hay un texto que dice que cuando Jesús va al templo vendían animales. ¿Por qué vendían? Porque ya la gente no traía sus animales que cultivaba y que guardaba y que tenía, y los cargaba, peregrinaba al templo. No, nada más llegué machillo en uno de esos, sino aquellos. Para el sacrificio, claro que sí, tomen. Era el mercado de lo que terminó desvirtuando lo que Dios quería. Porque eso es lo que hacemos el ser humano, es de lo que Dios propone y de lo que Dios quiere que hagamos, hacemos un atajo. ¿Cuál es la forma más rápida, más barata y más fácil para mí de hacer eso? Porque esa es la que voy a hacer. Y Dios dice, si haces eso, no funciona para nada. Está asqueado. Hebreos dice que todos los sacrificios y todas las cosas que los sacerdotes presentaron no pudieron perfeccionar a nadie. Más adelante dice que el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, Cristo Jesús, ofreció un sacrificio agradable, que por cierto era el mismo. No sé si ven esto. Él es sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el templo. Y todo en Él se cumple para que nosotros, a través de Él y en Él, entonces ofrezcamos ese sacrificio. Lean este de Isaías 1:10 hasta el capítulo 2 completo, ahora antes del almuerzo. La comida fría. Vean Isaías 29:13. Dice el Señor, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Por eso es que el concepto de adoración no puede ser explicado en las formas de la adoración. Tienes que ser explicado a partir de quién es el que es digno de adoración. Pues yo me paro aquí a decirles, solo las canciones en tonos menores son para adorar, y las canciones en tonos mayores y con un beat más acelerado son de alabanza. Todo el mundo, pastor, qué bien, sí, así es. No son las formas las que definen la adoración, es al ser al que estás adorando el que define todo de la adoración. Se imagina que lleguen un par de personas mudas al culto y digan, hermanos, ahora sí, vamos a adorar a Dios y todos. ¿Y qué hago yo? O sea, los conceptos que tenemos y que hemos inculcado son insostenibles y además son ridículos y son tradiciones. Así que hay que abocarse al cantar, sí, está bien, con entendimiento, con la actitud y con la certeza que conocemos a Dios. Hay un par de versículos más, obviamente no me da chance de verlos, pero revisen Jeremías 10. Jeremías 10 literalmente, estos son los profetas que curiosamente vienen en un momento de la historia de Israel señalando sus carencias. ¿Saben cuál fue la lucha más grande, el pecado más grande de Israel? ¿Cuál? La idolatría. Con nada cayeron tantas veces
que con la idolatría. Pero uno puede decir, pero ellos tuvieron un gran Dios, un gran rey que tocaba la arpa y que danzaba y todo. Que eso es otro gran tema que la gente dice, nuestro modelo de adoración es David. Mentira, totalmente. David puede ser un ejemplo en algunas cosas, pero nuestro modelo último es Jesús. Nuestro modelo de adoración último es Jesús. ¿Cuántas veces vio usted a Jesús con una guitarra? ¿Quién cree que pudo haber adorado, exaltado más a Dios? O con más plenitud, más entendimiento. Pero no son cosas que nos gustan, porque uno quería, ¿Jesús de la guitarra o no? ¿Sí, no? Jesús va a retomar el texto que yo acabo de leer de Isaías y les dijo a los religiosos, a los fariseos, les dijo, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Para aterrizar con esto, que es como esta primera vista del concepto de adoración, la realidad antipotestamentaria, la santidad de Dios, la incapacidad del hombre de adorar. Sí estamos abarcando bien lo que vimos, ¿verdad? Nos quedan los retos para nosotros de pensar. El primero es, ¿qué tan genuina es tu adoración? ¿Con qué entendimiento te acercas al Padre para adorarlo? ¿A qué refieres de Él? ¿Cuáles son los eventos o las formas en las que tú puedes ver claramente que ha sido Dios y solo Dios que ha hecho cosas en tu vida? ¿Y cuántas veces no las ha hecho, pero igual tú sigues adorando? Es una primera pregunta como de adoración. ¿Dónde está mi sentido de adoración? ¿Verdad? La segunda pregunta tiene que ver con evaluar dónde hay otros dioses y falsos ídolos y cosas que en mi deseo he creado y que de alguna manera están ahí, se interponen también, de alguna manera. Porque paso más tiempo en esto, y en esto, y en esto, que en la enseñanza. A mí me encanta que el texto dice que las enseñanzas humanas, la adoración siempre va a tener una aplicación o una asociación con lo que te enseñan. Quiere decir que si nuestro concepto de adoración está mal, es porque lo que nos han enseñado es malo, es deficiente. Entonces eso concluye que la adoración también está en función de la teología, lo que hemos entendido de quién es Dios. Si nuestra imagen de Dios está distorsionada, con cualquier mamarrachada de adoración estamos bien, ¿verdad? Porque cualquier cosa dice, esto suple, esto es suficiente. Entonces, claro, nos ponemos de pie, piensen en esas dos preguntas, cierren sus ojos por un momento solo para concentrarse. Voy a hacer algo fuera del libreto porque además también cambió el tiempo. Esta serie se llama Digno, porque queremos enfocarla en Él es el único digno de adoración. ¿Cómo estoy yo adorando, venerando, exaltando, reverenciando a ese que es digno? ¿Y cómo podemos mejorar nuestro entendimiento y nuestra práctica de adoración? Y yo decía, qué bonito, hay una canción que se llama Digno. Entonces cuando terminamos, la tocamos, pero no hay tiempo. Pero la otra cosa que es buena es, no ocupamos cantarlo así. Que yo ponga la guitarra y otra vez. Pero entonces tome un tiempo pensando en esas dos preguntas que acabo yo de hacer. Y vea la letra de esta canción. Y no piensen quién la canta, ni el ritmo, ni el tono, ni nada. Solo piensen si esta canción podría reflejar la actitud que podríamos tener delante de Dios. ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Con qué entendimiento, con qué conciencia estás adorando a Dios? ¿Es Jesús el medio de adoración? ¿Es en el nombre de Jesús que adoramos al Padre? ¿Cuáles son otras ideas, filosofías, deseos, cosas, personas, marcas a las que también les tengo preferencia, amor y lealtad? ¿Cómo puedo derribar esos falsos ídolos y permitir que mi adoración y mi vida en pleno sea un acto de adoración para Dios? Finalmente, para el creyente, todo lo que hace en su vida es un acto de adoración. Es como vives, es como piensas, es como actúas, es como tratas a los demás. No vaya a decir que cantamos una canción, pero tratas a tu esposa, a tus hijos o a tus compañeros de trabajo.
Todo lo que haces refleja que el que va delante tuyo, al que veneras y el que adoras, es el Dios, el único Dios verdadero, y que cualquier cosa fuera de él es falso, es vano y es perverso. Papi, te damos gracias por esta mañana y es en el nombre de Jesús que nos reunimos para celebrar lo que has hecho a favor de nosotros. Celebrar el Evangelio, celebrar la gracia y la misericordia manifiestas en Jesús, que nos invitan a una vida diferente, que nos permite disfrutar, conocerte, experimentarte en nuestra vida. Padre, mi deseo es conocerte, para que en mi experiencia de conocerte haya una expresión de veneración, de admiración, de amor, de fascinación, de reconocimiento por lo que tú eres. Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno, tú eres todopoderoso, tú eres guerrero, tú eres fuerte, tú eres refugio, tú eres omnisciente. Tú estás en todo lado, estás con nosotros, eres un Dios consolador, eres un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, el que va delante de nosotros, el que nos cuida, un Dios que nos da una esperanza, que nos invita, que nos llama, que nos perdona, que nos lava, nos purifica, nos invita al reino. Eres un Rey bondadoso, bueno, y gracias porque tu carácter, tu corazón y tu intención perfectamente se revelan en tu Hijo, que es la imagen del Dios. Jesús es la imagen, es todo lo que tú eres materializado en la tierra para ofrecernos este vínculo contigo. Tú eres digno de toda alabanza, porque en medio de mi error y de mi pecado, en Cristo me has lavado, me has aceptado, me has hecho tu hijo, tu hija. Tú eres digno. Tú eres digno, que sea el deseo de nuestro corazón, que sea lo que tome nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra emoción, que nuestras familias giren en torno a quién eres, lo que haces en nuestras vidas y los propósitos que tienes para nuestras vidas, y que también como comunidad de fe tengamos una adoración sensata, cognitiva, espiritual, correctamente teológica, y que podamos también ser una adoración que dé testimonio y que exalte tus atributos, para que entonces en nuestra adoración seas conocido, no para nuestro placer o nuestro deleite, sino para tu gloria, porque existimos, somos para tu gloria, nos has creado para tu adoración, para tu alabanza. Yo encuentro propósito último en mi vida, en conocerte y exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.